La contaminación sonora es un peligro invisible. No se puede ver, pero está presente en nuestras vidas día tras día. Está presente tanto en tierra como bajo el mar y en el aire. Estamos tan acostumbrados a que el sonido nos rodee que si nos despertamos a las 3 de la mañana sentimos todo raro, y lo raro es el silencio. El sonido hace parte de nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando el sonido deja de ser sonido y se convierte en ruido y no deja que escuchemos ni nuestras propias vidas? Antes de comenzar a ahondar en el tema de la contaminación auditiva, debemos tener clara la diferencia entre sonido y ruido, a la vez que comprendemos por qué se habla de contaminación a causa del ruido. Siendo así, el sonido es, desde una perspectiva física, la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, aire, agua, las paredes, etc., que se propaga en forma de ondas y que es percibido por el oído humano. Ahora bien, su origen es variado, ya que puede darse por una carga eléctrica que produce un pulso, del cual se derivan las vibraciones en el aire. Este sería el caso de todos los parlantes, bocinas, audífonos, entre otros. Por otro lado está el ruido. Este puede categorizarse en dos. El ruido acústico, el cual es inherente en la naturaleza y es un fenómeno que se da como respuesta al contacto o roce entre superficies, o por otro lado, el ruido propiamente dicho, el cual será todo sonido no deseado que produce daños fisiológicos o psicológicos, es decir, todo sonido no armónico u organizado. El mismo se puede dar como consecuencia de la combustión interna de un motor tipo Otto o por la fricción causada entre dos superficies, como por ejemplo el giro de las aspas de las hélices de las aeronaves. Una vez tenemos claras las diferencias entre sonido y ruido, podemos entrar en materia. Respondiendo a una pregunta que consideramos importante, y es ¿por qué nos importa el ruido? La exposición a sonidos fuertes, independientemente de su duración, provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, lo cual da lugar a una pérdida temporal de audición o acúfenos, sensación de zumbido en los oídos. Bien puede ser este producido por un concierto, en el cual, como mencionamos anteriormente, se producen entre 110 y 120 decibelios. Cuando se trata de sonidos muy fuertes o la exposición se produce con regularidad o de forma prolongada, las células sensoriales y otras estructuras pueden verse dañadas de forma permanente, lo que ocasiona una pérdida irreversible de audición. Ahora bien, como afirma la OMS, Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica en las ciudades no solo es una molestia, sino también una amenaza para la salud pública. Igualmente, asegura que es la segunda causa de enfermedad por motivos ambientales. Dice, la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales. Más de 43 millones de personas entre 12 y 35 años padecen una pérdida auditiva discapacitante debido a diferentes causas. De los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años de países de ingresos medios y altos, casi el 50% están expuestos a niveles de ruido perjudiciales a consecuencia del uso de dispositivos de audio personales como reproductores de MP3 y teléfonos inteligentes. Alrededor del 40% están expuestos a niveles de ruido potencialmente nocivos en clubes, discotecas y bares. Ahora situémonos en el lugar de la acción. Trasladémonos a las localidades de Engativá y Fontibón, aquí en el noroccidente del Distrito Capital. Estas están separadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado y por una avenida del mismo nombre. Tienen historias similares. Originalmente ambas fueron hogar de los muiscas, pero llegada la época de la colonia, Fontibón pasó a ser un pueblo real de la corona y Engativá un asentamiento indígena regido por los españoles. Por su parte, Fontibón tuvo la vida de pueblo hasta más o menos 1940, hasta cuando llegó el ferrocarril y empezaron a aparecer grandes industrias. Fue en 1954 cuando los dos territorios fueron anexados al Distrito Capital y ambas localidades empiezan a tener un crecimiento rápido, desmesurado y con muy poca planeación. Muchos de sus habitantes llegaron huyendo de las manifestaciones de violencia en los campus. Hoy en día, Fontibón es una importante zona residencial e industrial y por su parte Engativá es una localidad predominantemente residencial con importantes zonas comerciales y de servicios. ¿Se acuerdan que dijimos que estas localidades son vecinas del aeropuerto El Dorado? Pues por ahí va la cosa. El lugar donde está ubicado el aeródromo se escogió en 1930, cuando se construyó allí el aeropuerto de techo, donde posteriormente en 1959 se inauguraría lo que es hoy el aeropuerto El Dorado.
Es importante tener en la cabeza que mientras que la población de Bogotá es más o menos 7.150.000 personas, por los años 30 estaba en 325.000 y en el 59, que es cuando se inauguró, estaban más o menos en 1.600.000. El desenlace de esta historia nos lleva a nuestro problema a tratar, la contaminación auditiva generada por la operación del aeropuerto cerca de grandes zonas residenciales. Estas operaciones contraponen dos tipos de derechos. Por un lado están los derechos de la comunidad y por el otro lado están los derechos al desarrollo económico en términos globales del país. En ese sentido, diferentes pronunciamientos de la Corte y diferentes estamentos jurisdiccionales han afirmado que la contaminación sonora incide en la eficiencia del derecho a la intimidad, el cual implica el derecho a no ser molestado y a no ser víctima de injerencias arbitrarias, particularmente en espacios en el que el ejercicio del derecho debe salvaguardarse en mayor medida con la vivienda. En segundo lugar, el ruido ambiental de alta intensidad genera innegables consecuencias para la salud y la integridad física de los afectados. Finalmente, diferentes pronunciamientos jurisprudenciales han afirmado que el ruido intenso e insoportable vulnera el derecho a la tranquilidad. Esta garantía constitucional, si bien no cuenta con un referente expreso en la Carta Política, resulta de la integración conceptual de los derechos a la vida digna, a la paz, a gozar de un ambiente sano y la intimidad personal y familiar. Como bien hemos escuchado, se complica mucho comunicarse cuando se está en cercanías al aeropuerto, dado los ruidos y la cantidad de decibeles producidos por los mismos en la aproximación. Bueno, estos derechos de las personas se contraponen al desarrollo económico que se genera a partir del crecimiento del aeropuerto, tanto por la economía que mueve como los trabajos que genera, la visión de globalización que hay actualmente en el mundo y pues la conexión mundial que genera un aeropuerto. Todo eso no lo afirma Jaime, que trabaja en Opaín. Siempre se han dicho que los aeropuertos son focos de crecimiento, son el polo de desarrollo de las ciudades, son los polos económicos de las ciudades. Ciudad que tenga aeropuerto tiene un movimiento financiero diferente a aquella que no lo tiene. Los actores que participan en el desarrollo de esta historia son Opaín como principal operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, la Aerocivil como la encargada de la regulación del funcionamiento aeronáutico y la Alcaldía Distrital de Bogotá. Por otro lado, también puede estar la ANLA, quien fue la que le otorgó la licencia ambiental al aeropuerto para poder funcionar y producir los niveles de ruido de los cuales estamos hablando. Digamos que el tema del ruido y el tema del problema de ruido del aeropuerto con los aviones y esto, si bien nosotros hemos colaborado, porque en este momento nosotros tenemos cedida la licencia ambiental del aeropuerto, es un tema netamente regulatorio y que lo está administrando la Aeronáutica Civil. A través de los años se han implementado varias soluciones para mitigar el daño, como el aterrizaje y despegue de aviones de alta tecnología en las horas de la noche y solo por las pistas que dan al occidente, que es una zona no urbana. También barreras antirruido y arborización que absorben las ondas de sonido y no dejan que lleguen a las comunidades. Se han insonorizado varias casas que están dentro de la curva del ruido dañino para que las personas que las habitan estén protegidas del mismo, entre otras. En cuanto al futuro del aeropuerto y a este problema, lo vemos algo incierto. Sin embargo, hay varias soluciones sobre la mesa. Por ejemplo, la creación de un nuevo aeropuerto El Dorado 2 que se construiría en los municipios de Madrid y Facatativá. Y este aeropuerto estaría conectado a través de un tren de cercanías que trabajaría en conjunto del Dorado actual. O por ejemplo, la ampliación del Dorado y la creación de una tercera pista, pero todavía no hay nada seguro. Lo que sabemos es que el aeropuerto El Dorado está ahí para quedarse. Que eso complicaría mucho la vida para las aerolíneas. En conclusión, el mundo moderno trae consigo muchas ventajas, pero a su vez muchas externalidades, y pueden ser peligros invisibles como la contaminación auditiva, pero eso no significa que no estén ahí.